Había una vez una pareja poco común en la sociedad actual. Esta es la historia de Wori, una joven que fue criada bajo la creencia religiosa de su abuela, quien al ser una adolescente la llevó a una iglesia católica para que firmara una promesa, la cual sería abstenerse de hacer relaciones o cosas locochonas, como le quieran decir, unas muy profundas, sin antes casarse. En el presente, Wori fue invitada a una boda y por pura suerte atrapó el ramo de la novia. Eso la puso nerviosa, sobre todo porque sus amigas empezaron a presionarla por cumplir el acuerdo que había firmado de niña, mientras hablaban de sus propias experiencias. Wori les aclaró que tenía novio, Kang, un detective que compartía su misma creencia de esperar hasta el matrimonio, aunque los dos luchaban con las ganas de estar juntos, entre comillas. Y por haberse contenido tanto tiempo, Wori estaba a punto de colapsar por sus ansias. Su jefa y amiga, al notar el estado en el que estaba, le recomendó que se casara, idea de la que ella tenía muchas dudas. En esta historia también conocemos a Rafael, el CEO de un hospital y líder de desarrollo de cosméticos. Él acababa de salir victorioso en su lucha contra el cáncer y a modo de celebración decidió presentarle una carta de divorcio a su esposa Mari, quien le era infiel. Pero más que nada, Rafael le contó a su padre que sentía que él y Mari no estaban destinados. Como cualidades de la vida, Wori fue invitada a una junta dirigida por Rafael. Cuando ella lo reconoció, entró en pánico, pues él fue la primera persona con la que se besó. Sin embargo, él no la reconocía. Esa noche, Mari llegó llorando a casa de su madre. Ella le dijo que debía de auto-insertarse el líquido especial de Rafael para que no pudiera divorciarse en consecuencia, y pues así salir embarazada. Como si no fueran problemas suficientes, al día siguiente, Wori fue a una revisión en el hospital y por error la ginecóloga terminó auto-insertándole artificialmente el líquido especial de Rafael, porque confundió el informe de Mari con el de Wori. Kang estaba decidido a proponerle matrimonio a Wori, pero justo descubrió que un tipo que trabajó con el hombre que había liquidado a su mejor amigo trabajaba en el hospital de Rafael. Lleno de bastante rabia, fue hasta allá para arrestarlo. Ese mismo día había un evento importante al que asistiría Ran, la madre de Wori, ya que se presentaría Choi, un actor al que admiraba y que en su adolescencia fue quien al parecer la embarazó. Uy, lo sé, mucha locura. En medio del evento todo se volvió un completo caos. El actor reconoció a Ran y se quedó en shock. Kang arrestó a un tipo y Wori, que también estaba allí, se desmayó al ver a Rafael, porque estaba embarazada. Cuando el doctor lo dijo, todos se rieron porque era imposible, pero al preguntarle a la ginecóloga, ella terminó confesando la verdad. Fue un golpe muy duro para Wori, que no pudo aceptar la propuesta de matrimonio de Kang. Wori le contó todo a Kang y le dijo que no estaba dispuesta a cargar con esa responsabilidad, por lo que en unos días iría a interrumpir el embarazo. Aún así, él la entendió y le aseguró que la apoyaría en todo momento. Incluso prometió demandar al hospital y le dijo que si ella quería, después podrían casarse. Pero la mente de Wori estaba hecha un caos. No sabía cómo sobreponerse a algo tan doloroso, más aún cuando recordaba que su madre siempre la culpaba de haber arruinado su carrera como cantante. A la mañana siguiente, la doctora citó a Mari y a Rafael para contarles sobre el error. Para él fue doloroso, porque sabía que era estéril debido a la quimioterapia, y aunque Mari le insistió en demandar, decidió dejarlo de esa forma. Sin embargo, la madre de Mari le recordó que habían hecho demasiado para renunciar, así que Mari presionó a la doctora hasta descubrir que Wori era quien tendría al bebé de Rafael. Así que intentó convencerla de tenerlo, pero Wori estaba decidida a cortar con eso. Al mismo tiempo, Choi buscó a Ran para preguntarle por qué lo había estado buscando después de 30 años, y fue entonces cuando ella le confesó que habían tenido una hija juntos. La noticia lo sorprendió, pues él siempre creyó que ella había interrumpido aquel embarazo, y ahora descubre que su hija era nada más que la co-guionista de la novela en la que actuaba. Avergonzado por todas las veces que había tratado mal a Wori, quiso hablar con ella, pero Ran le mencionó que no era lo más adecuado. Por otro lado, Rafael se molestó al saber que Mari había ido a hablar con Wori sobre tener al bebé, y como él no le hizo caso, ella decidió contarle todo a su padre. El hombre llamó a Rafael y quiso obligarlo a que aceptara al bebé, porque no quería quedar sin descendencia. Entonces Rafael, furioso, le gritó que ya estaban acabados. Aún así, el señor no se detuvo y luego buscó a Wori para ofrecerle 2.000 millones de wons o lo que ella pidiera. Wori todavía estaba decidida a interrumpir eso, entonces se marchó en silencio. No obstante, al día siguiente, el padre de Rafael y Mari reunieron a toda su familia para convencerlos de que dejara tener al bebé. Fue entonces cuando Ran defendió a su hija y rechazó cualquier oferta, y justo en ese momento apareció Rafael, quien sacó a Wori y a su familia para luego disculparse con ellos.
Durante todo ese tiempo Wori guardó silencio, hasta que en el último momento, durante la operación, decidió tener al bebé. Cuando su madre y abuela le preguntaron por qué, Wori le reclamó a su madre si acaso ella fue una carga para arruinar su vida. Ran le respondió que no, que solo sentía que no era alguien buena para criarla. Por eso insistía en ser cantante y hacerla sentir orgullosa. Kang entendió los sentimientos de Wori y quiso ayudarla a llevar esa responsabilidad. Los dos irían al día siguiente a hablar con Rafael, cuando al abrir un elevador se encontraron con el tipo al que Kang casi arresta. Wori se desmayó al ver al tipo en el ascensor. Afortunadamente Rafael alcanzó a atraparla. Cuando todo volvió a la calma, Wori habló con Rafael para decirle que había decidido tener al bebé, lo que fue una gran sorpresa para él, quien al querer saber su motivo, ella simplemente dijo que era por su fe. Además, ella quería que el bebé creciera en un ambiente agradable con sus dos padres. Como el tipo que encontraron en el ascensor era el amor prohibido de Mari, ella pensó que su madre lo había mandado al otro mundo, aunque la vieja aseguró que era inocente. Un día Wori estaba en el hospital cuando descubrió a Rafael abrazando a otra chica, sumado a los errores de que era alguien irresponsable y que andaba con muchas chicas a la vez. Hizo que ella comenzara a considerar al no darle al bebé. Sin embargo, antes de sacar una conclusión, quiso reunirse con él y con Mari para hablar, notando que se puso nervioso cuando se lo mencionó. Choi volvió a ir a la casa de Ran para pedirle que lo dejara hablar con su hija, aunque ella se negó, insistiendo que no era un buen momento para su hija y lo echó. Mientras tanto, Kang estaba desconcentrado en la investigación del tipo que atacaron, y como ya tenía idea de que Mari era su amor prohibido, fue a verla y le dijo que no la reportaría, porque de llegar a saberse, Wori no les entregaría al bebé, de modo que comenzarían a trabajar en conjunto. Incluso Kang trató de ocultar toda evidencia de la relación de Mari con el tipo atacado. Wori se reunió con Rafael descubriendo que sí tenía cierta relación secreta con una actriz. Al intentar seguirlo, entendió que solo había sido un malentendido. Rafael le aseguró que muchos de los rumores que se habían dicho de él son falsos, o que ya no era ese tipo de personas. Al saber la verdad, Wori estaba bastante apenada y quería que al día siguiente todos fueran juntos a ver la ecografía del bebé. Todos querían quedarse en la sala, pero la doctora terminó regañándolos y solo permitió que entrara Rafael, como padre biológico del bebé. Mientras tanto, Kang prefirió no seguir descuidando su trabajo y decidió exponer a Mari, lo que obviamente le trajo un regaño. Al ver la imagen del bebé, Rafael se conmovió y decidió perdonar a Mari, cambiando de opinión sobre el divorcio, lo que la hizo sentir muy feliz. Wori entró en llanto al ver la imagen del pequeño, ya no sabía qué hacer o si tendría la fuerza para entregar al bebé. Por suerte, tanto su abuela como su madre estarían para ella. Una tarde, Choi fue a insistirle nuevamente a Ran de que lo dejara ver a su hija, aunque esta vez quedó cautivado al verla y su impulso hizo que empezaran a besarse. Ese mismo día, Rafael y Mari iban a encontrarse con Wori y Kang, pero en el camino Rafael recordó que años atrás Wori había sido su novia. Rafael entró como loco al restaurante donde lo estaban esperando y sin previo aviso le preguntó a Wori si ella era la misma con quien estuvo junto al mar hace años. Kang se levantó nervioso y negó cualquier posibilidad de que ella hubiera ido a ese lugar, aunque la respuesta parecía calmar a Rafael. En el fondo sentía que él y Wori estaban unidos por el destino. Cuando salieron, Wori se disculpó con Kang porque no esperaba que Rafael la reconociera, aunque Kang actuó como si nada de eso lo molestara. Por otro lado, la abuela de Wori encontró a Ran teniendo un momento alegre con Choi, así que Ran tuvo que explicarle que él era el padre biológico de Wori, pero que no sabía de la existencia de ella. Un día que Wori le llevó el almuerzo a Kang, ella comenzó a despertar bastantes deseos locochones hacia él por culpa del embarazo. Por esta razón decidió seguir el consejo de su amiga para intentar engatusarlo. Antes de eso, Kang dio con un avance vital en la investigación, pues encontró el disco duro donde estaba la grabación del ascensor. Una vez que se desocupó, fue a cenar con Wori a la casa, donde ella puso en práctica los consejos que le dio su amiga y que por poco resulta, aunque para su decepción él no le siguió el juego. Esa misma noche Rafael descubrió a Mari coqueteando con el sujeto al que su padre le dio el puesto de CEO del hospital, lo que lo puso de malas. Por otro lado, Wori luchaba con sus ganas de hacer locuras y para ser más romántica trató de escribirle una carta muy pero muy detallada a Kang de lo que quería hacerle. Sin embargo, por error terminó enviándosela a Rafael. Avergonzada, intentó evitar que la leyera, pero fue muy tarde. Como la carta no funcionó, tuvo que ser más directa y durante un paseo le dijo a Kang que lo amaba y que quería estar con él. Kang quiso darle el gusto y la llevó a un buen lugar para que hicieran cosas amorosas. No obstante, como tuvieron muchas interrupciones, él pensó que era una señal para que no pasaran estas cosas amorosas. Aún así, él volvió a proponerle matrimonio.
Días después, durante una junta directiva en el hospital, Rafael expuso al nuevo CEO como un falso y cómo consiguió una colaboración con un nuevo socio. Recuperó su estatus como CEO. Mary estaba emocionada y cuando regresaron a la oficina trató de besarlo, aunque él la detuvo y le dijo que iban a divorciarse, pues gracias a la investigación de Kang descubrió que ella le era infiel con otro hombre. Mary le reclamó porque de hacer eso, Worry no le daría al bebé. A Rafael no le importó esa posibilidad, no estaba dispuesto a aguantarla únicamente por el bebé. Por eso fue a ver a Worry y a su familia para contarles su situación. Y antes de que ellos dijeran algo, dio su palabra de que cuidaría muy bien al bebé. En medio de este momento, Choi entró en la casa y reveló que era el padre biológico de Worry. Worry estaba demasiado confundida, ya que su madre le había mencionado que su padre había perecido mucho antes de que ella naciera. En medio de la confusión, Ran se vio presionada a confirmarle que de verdad Choi era su padre. Ella quedó en shock con semejante noticia y mientras recordaba todas las mentiras que le había dicho sobre su padre en la juventud, Worry se enojó y luego de reclamarle por haber ocultado esto, se fue de la casa. Mary se había resignado de vivir con Rafael y regresó con su madre, quien al verla la regañó y la atacó. La señora le dijo que usara el moretón para culpar a Rafael y forzarlo a responder. Obviamente que cuando Mary puso en acción ese plan, él quedó estupefacto y al descubrir que solo quería chantajearlo se enfureció y negó toda posibilidad de volver con ella. Worry pasó la noche en la oficina intentando asimilar la noticia de su padre y en un momento que estuvo libre, Choi se le acercó para invitarla a comer y conocerse mejor, aunque fue un encuentro bastante incómodo. Ante eso, Kang le dijo que no fuera tan dura con él, aunque Worry estaba decepcionada por la verdadera personalidad de su padre. Al día siguiente, Choi llevó nuevamente a cenar a Worry. Sin embargo, la situación se volvió muy incómoda porque Choi no estaba de acuerdo en que ella tuviera el bebé y en su afán por mostrarse como un padre preocupado, hizo que Worry se enojara y le pidiera que no se involucrara en su vida. Días después, Mary llegó buscando a Worry para mostrarle el moretón en su ojo y hacerle creer que Rafael se lo había hecho. Afortunadamente, su empleada testificó a su favor y logró librarse de los cargos. Entonces Rafael le contó a Worry la razón por la que se estaba divorciando de Mary. En medio de todo este caos y como si no tuvieran ya suficientes problemas, se hizo viral un video donde Choi estaba reclamándole a la doctora por el error de autofecundar a su hija. Para no afectar a Worry, Choi declaró públicamente que tenía una hija que no conocía, aun sabiendo que dañaría su carrera. Luego Ran buscó a Worry para explicarle por qué él nunca supo de su existencia, pues su madre la había querido obligar a interrumpir el embarazo. Al escuchar todo, Worry lloró con su madre y regresó a casa. Por suerte para Choi, la doctora contó el error que había cometido y gracias a esto él recuperó su popularidad. Mientras tanto, Kang estaba tras la mujer que había acabado con la vida del tipo en el ascensor y gracias a Rafael pudo encontrar el lugar donde trabajaba. Sin embargo, la mujer escapó y se envenenó para no revelar nada. Esa noche, Worry y su familia fueron al teatro de su antigua escuela para recordar sus tiempos en el coro, y como Rafael también estaba allí, Kang no pudo evitar llenarse de rabia y celos al verlo. En medio de que Kang se iba alejando, Worry lo vio y lo llamó. Luego fueron a comer porque Rafael los invitó. Los encargados del lugar lo trataron como si fuera el yerno de la familia, lo que incomodó y molestó aún más a Kang. Worry alcanzó a darse cuenta de cómo se sentía y para calmarlo le agarró su mano. Ella estaba preocupada porque él estuviera sintiendo menos, además de estar cargando con la idea de que su prometida tiene en su vientre al bebé de alguien más. Decidió invitarlo a acampar. Ese día todo parecía ir en su contra, pues comenzó a llover y a Kang se le quedó el encendedor. A pesar de esto, los dos pudieron pasar un momento muy tierno recordando cómo se conocieron y cómo poco a poco se fueron enamorando. En otro lugar, Mary estaba siendo perseguida por un tipo que buscaba atormentarla por cosas del pasado. Sin embargo, cuando el tipo la arrojó contra una pared, la madre de Mary noqueó al tipo. Luego lo inmovilizaron y lo atacaron hasta que él renunció a seguir molestándolas. De regreso con Worry y Kang, ellos seguían en su viaje de parejas y todo parecía estar muy bonito, hasta que Worry le comentó a Kang sobre lo que descubrió de Mary. Él actuó como si no supiera nada del tema, justo cuando Worry le pidió que no se ocultaran absolutamente nada. Además, ella le prometió que evitaría estar pasando más tiempo con Rafael para no incomodarlo. Aun cuando están en un momento feliz, tuvieron que regresar, porque Kang encontró otra pista para el caso.
Ya por la noche, él fue a buscar a Wori para devolverle algo, y cuando entró en la casa, la vio junto a Rafael y a Choi, malinterpretando toda la situación, sin saber que Choi los había llamado para convencerlos de que debían demandar a la doctora. Por culpa de esto, Kang no quiso contestar las llamadas de Wori, así que ella fue a buscarlo en la estación y ahí se enteró que Kang le había mentido acerca de la información de Mari, lo que hizo que se molestara con ella misma por haberlo forzado a mentir. Ambos trataron de escribirse para pedir disculpas, pero no pudieron. Esa misma noche, Rafael consiguió que Mari le firmara el contrato de divorcio, luego de que casi descubre que tenía a un sujeto atado en casa. Así que por la mañana llamó a Wori para contarle esto y mostrarle el cuarto que había preparado para el bebé, prometiendo ser el mejor padre. Al salir de la casa, Mari le salió al encuentro y le contó cómo Kang le había ayudado en el caso para evitar que se arrepintiera y no le entregara al bebé, aunque Wori mostró alivio de que Rafael se divorciara de una mujer como ella. Su propia relación se quebró, pues al día siguiente, por más que Kang se disculpó por mentirle, ella tomó la difícil decisión de terminar la relación. Wori estuvo muy triste al regresar a casa y se encerró en su habitación. Tanto le dolió la mentira de Kang que incluso entre lágrimas borró su número de contacto. Al día siguiente, Mari fue a hacerle un drama al papá de Rafael, quien por intereses personales seguía insistiéndole a su hijo que no se divorciara de ella. En ese momento, la madre de Mari irrumpió en la oficina del señor y luego de llegar a un acuerdo, presionaron a Rafael para que no siguiera con lo del divorcio. Por más que Rafael explicó a su padre de la infidelidad que Mari le había hecho, el señor solo le interesaba que en su hospital tuviera un mejor posicionamiento. Esa noche la madre y la abuela de Wori trataron de hablar con ella sobre su reciente ruptura y como si fuera un caso de infidelidad, Wori dijo que ya no confiaba en él por mentirle, como si ella no lo hubiera hecho tan bien. Pero bueno, hipócrita. El día en que Choi y Rafael fueron a buscar a un abogado para que los representara en la demanda, Choi le contó que Wori había roto su relación recientemente y que estaba descuidando su salud. Al escuchar esto, Rafael se preocupó por ella y el bebé, así que la llevó un almuerzo de lujo a la oficina y también le regaló un día de spa, aunque ninguno de los dos regalos le agradó. Él notó su mal estado y durante la reunión con el abogado de la doctora le dijo que era mejor parar antes de que todo esto afectara al bebé. Kang por otro lado no quería rendirse e intentó hablar con Wori, pero el cúmulo de emociones provocó que ella se desmayara. Kang se culpó porque ella terminara en ese estado, así que se fue antes de que despertara. Rafael la llevó de regreso a su casa por la noche y cuando ya era hora de dormir, él le envió una nota de voz contándole una historia al bebé, gesto que a Wori le pareció muy tierno. Desde ese día los dos compartieron más tiempo juntos, incluso fueron a una clase de yoga en parejas, que pusieron incómodos a Rafael, porque habían posturas muy raras y ese nerviosismo le gustó a Wori. Un día, el padre de Rafael fue a la oficina de su hijo y anunció a Mari como la nueva directora del hospital, noticia que lo indignó, sobre todo porque su padre seguía insistente al alabarla más de la cuenta. Dejando esto de lado, otro día que estaban en los juicios de la demanda, la doctora se disculpó sinceramente con Wori, quien decidió perdonarla. Después de aquello, toda la junta directiva del hospital estaba en una reunión y al terminar, el padre de Rafael se quedó para hablar con él, para negarse a aceptar su divorcio. En ese instante entró Wori, quien le dijo al señor que no le entregaría al bebé a Mari. Ese fue el momento en que Rafael terminó de enamorarse de ella. Rafael le llegó a gustar tanto a Wori que comenzó a tener sueños con ella, lo que fue muy alarmante para él, más aún cuando ese mismo día la vio a lo lejos en el trabajo y se escondió porque se puso nervioso. Ese mismo día Wori se enfrentó a un regaño por parte de Mari, quien obviamente estaba en su contra y se atrevió a decir que el guión de la novela que ella escribió era flojo. En eso Rafael entró a la junta y la dio por terminada. Wori salió molesta de la junta y casi la arrollan, de no ser porque Rafael la salvó. Ese gesto despertó en ella sentimientos hacia él, como si fuera su héroe, y pronto comenzó a soñar con él, igual que él con ella. Más tarde, en la iglesia, la gente la trató como una santa por haber decidido continuar con su embarazo. La cosa es que fue rodeada por todos los devotos de la iglesia, quien casi la hacen caer de no ser porque Rafael apareció y la atrapó. Él estaba por ahí porque quería devolverle algo que se le había caído. En el proceso terminó doblándose el tobillo, y como la abuela de Wori estaba en favor de la relación, decidió enviarle un poco de sopa, como muestra de afecto. Mari se enteró de lo que la iglesia estaba haciendo con Wori y para molestarla más contrató a un influencer que divulgara esa noticia. Esto en un principio fue incómodo para ella, ya que el tipo entraba sin preguntar al restaurante de la abuela, hasta que poco a poco fue más invasivo. Pronto llegaron más periodistas y personas que creían que ella tenía poderes divinos. Rafael descubrió lo que ella estaba viviendo y fue a ayudarla sacándola del vecindario.
Mientras iban en el carro, el padre de Rafael la llamó para discutir la condición que puso para entregarle a su nieto. Pero como no pudo convencerla, tuvo que aceptar y pedirle a Mary que se divorcie de su hijo, lo que hizo que se enojara. Los problemas de Worry llegaron al colmo, pues una noche que llegó a su casa encontró a una multitud aglomerada y como pudo logró entrar. Esa noche también llegó Rafael, quien quería llevarla a un hotel para apartarla de todo ese escándalo. Sin embargo, Worry salió a exponer que el influencer era especialista en dar noticias falsas. Gracias a esto, ya que la policía llegó, Worry finalmente se libró. Aunque entre la gente había una abuela que tenía la esperanza de que ella le hiciera el milagro de sanar a su nieta. Pese a que Worry no quería dar falsas esperanzas, fue a ver a la niña para consolarla. Rafael, movido por lo que vio, decidió ayudarla a mejorar su salud. Desde entonces, él buscó la manera para declararle sus sentimientos, incluso la llevó a la orilla de un puente a ver el atardecer. El intentar decirle que estaba enamorado no pudo. No obstante, Worry se dejó llevar por el momento y terminó besándolo. Una vez que Worry reaccionó, salió corriendo avergonzada y se escondió debajo de la sábana de su cama, porque creía que Rafael aún no se había divorciado de Mary. Aunque Yu le contó que ese mismo día se iba a llevar a cabo el divorcio, del cual Rafael salió muy alegre, y por más que Mary trató de aferrarse, él la batió sin ninguna compasión. Después de esto, Yu arrastró a Worry a la oficina de Rafael, dándole la oportunidad de confesar al fin que estaba enamorado de ella, y cuando estaba por volver a besarse, Rafael recibió una llamada, avisándole que Kang estaba inspeccionando el edificio. Pues resulta que él había encontrado un cuarto secreto donde se había ocultado una persona sospechosa. Ya en un próximo día, Mary se enteró de que Rafael y Worry tenían sentimientos mutuos, así que enloqueció hasta desmayarse. Ya cuando estuvo en su casa, su mamá le aconsejó que intentara separarlos o que incluso atacara a la criatura en su estómago. Por lo que ella primero fue con Kang para que se entrometiera, pero como no la escuchó trató de envenenar a Worry, aunque Rafael llegó de casualidad y su plan no pudo llevarse a cabo. La verdad es que Mary sí tenía sentimientos por Rafael y no quiso hacerle daño, por eso se arrepintió y solo terminó arrojándole aquella agua en la cara a Worry. Esa misma noche, Choi fue a felicitar a Rafael porque se enteró que estaba saliendo con su hija. Justo en ese momento apareció el padre de Rafael y también se emocionó, tanto que quería organizar la boda lo más pronto posible. En una investigación de una construcción, Kang fue golpeado y quedó inconsciente. Al despertar lo acompañaban su colega y Worry, a quien tenía como contacto de emergencia. Ella le pidió que tuviera más cuidado, pero no le confesó lo que sentía por Rafael. Al día siguiente, Rafael la envió junto a Yu a una zona costera, la misma donde alguna vez se habían besado, y allí volvió a encontrarse con ella para intentar revivir la chispa de aquel pasado. Worry le contó que él había sido su primer beso, lo que dejó impactado a Rafael. Sin embargo, ella también le mencionó que cuando quedó en verlo al día siguiente, él estaba besándose con otra chica. Mientras caminaban por la playa, él quiso invitarla a su habitación, obviamente con maña. Fue entonces que ella le recordó que debido a su voto que hizo no podía hacer esto, al menos hasta que se case. Rafael, nervioso, le entregó una carta con sus sentimientos y luego huyó. Al día siguiente la llevó a casa, donde Worry recibió la noticia de que uno de sus guiones había ganado un concurso. Luego de que Rafael elogiara su trabajo y esfuerzo, ella estuvo a punto de besarlo, pero se resbaló quedando solamente como un abrazo. Por otro lado, Mary descubrió que el collar que le dio su amor prohibido tenía archivos prohibidos y ahora querían dárselo a Worry para culparla. Mary aprovechó un momento en que Worry se distrajo en el trabajo y guardó el collar en su bolso, y además usó los altavoces del hospital para avisarle al tipo detrás de dicho collar dónde podría encontrarlo. Fue así que esa noche un tipo encubierto entró al cuarto de Worry y robó el collar. Gracias a que Kang había hecho una buena investigación, descubrió que el collar de Mary estaba relacionado con su caso, y al preguntarle a ella, la presionó hasta saber que se lo había dado a Worry. Por eso también llegó a la casa la noche que se hizo el robo. No obstante, el criminal tomó a la abuela de rehén y logró escapar, aunque en el proceso atacó a la señora, dejándola en un estado malo. En medio del tormento, Worry no podía consolarse y a lo único que se aferró fue al rosario de su abuela, mismo que iría a buscar, ya que la señora le había dicho que tenía el poder de hacer posible cualquier cosa si le rezaba. Una vez lo encontró e intentó regresar al hospital, Kang se la encontró y le dio un aventón, pero al llegar el rosario de la señora se rompió porque se enredó con una silla de ruedas. Angustiada, Worry se culpó, cuando la salud de su abuela se complicó momentáneamente. Afortunadamente los médicos lograron estabilizarla y cuando Rafael llegó le consiguió una mejor habitación a la señora. La salud de la señora tuvo preocupados a todos, sobre todo a Ran, quien lamentaba que la última plática que tuvo con ella fue una discusión. Mary también se enteró de que su plan había provocado que la abuela de Worry resultara herida y estuvo muy arrepentida. Incluso la fue a ver y al salir del hospital alguien la capturó.
Uno de esos días Kang iba saliendo del hospital y vio a Rafael hablando con un investigador privado, aunque él lo malinterpretó y comenzó a sospechar que se trataba de la mente maestra de la organización. Al mismo tiempo, Rand se encontraba disculpándose con su madre, cuando repentinamente la señora abrió sus ojos. De regreso con Mary, el tipo que la capturó era el mismo al que ella y su madre tenían atado. Este, totalmente fuera de sí mismo, la llevó como rehén hasta su madre, y tras atormentarla, la atacó directamente, revelándole a Mary que su madre todavía podía caminar y que todo este tiempo la tenía sugestionada. Rafael llevó a Wari a su familia a casa y antes de despedirse le pidió una cita. Mientras tanto, el tipo que Kang perseguía lo engañó con una ayuda de un aliado en la policía, haciéndolo entrar de noche a la caja de seguridad de Rafael, donde halló un collar relacionado con el acto. Con eso obtuvo una orden para revisarlo oficialmente, pero al hacerlo no encontró nada. Mientras estaba en la oficina de Rafael, se enteró que él estaba en una cita con Wari, así que corrió para interrumpirla. Kang sacó a Wari para decirle que no confiara en Rafael, pues su investigación lo ponía como sospechoso del caso que sucedió en el hospital. Ella le respondió que sus sospechas no eran correctas y le pidió que no mezclara sus sentimientos con su trabajo. Esa noche, luego de que Rafael dejó a Wari en casa, él y Kang hablaron. Ambos se lanzaron duras advertencias. Kang le prometió perseguirlo hasta el fin del mundo si algo le pasaba a Wari, y Rafael le respondió que le haría la vida imposible si seguía molestándolo. Por culpa de su fracaso del día anterior, Kang quedó suspendido. Aún así, no dejó de perseguir a Rafael. Incluso una vez lo vio entrar en la casa de Wari a altas horas de la noche, ya que la abuela lo invitó a comer. Durante la cena contó que su casa estaba en remodelación, por lo que la abuela le invitó a quedarse con ellos. Petición de la que pronto se arrepentiría, porque Rafael tenía la mala costumbre de demorar en el baño. Por eso Rand se inventó una historia para asustarlo. Asustado al escuchar ruidos en el cuarto, fue hasta la habitación de Wari, donde se quedaron dormidos viendo fotos de la infancia, y por la mañana fueron descubiertos por Rand, quien enojada los regañó porque pensó que lo habían hecho. La abuela entró alarmada y les dijo que debían casarse, aunque Rand no estaba de acuerdo, ya que pensaba que Rafael estaba detrás de Wari, solo porque tenía a su hijo. Así que él fue a hablar con ella y le aseguró que se amaba a su hija, prometió hacerla feliz. Ese mismo día, el padre de Rafael quedó en cenar con Wari y su hijo, para presionarlos a que se casaran. Entonces Wari lo interrumpió y le contestó que haría las cosas a su tiempo. Como a Ral había contratado una especie de show de talentos, toda la familia fue a acompañarla, incluso Kang, quien se quedó a lo lejos mientras cantaba. Yo recordaba su tiempo en la secundaria y cómo poco a poco la fue conquistando. Sin embargo, para Ra fue algo frustrante, ya que se enteró que esa oportunidad no se la dieron por su talento, sino por la influencia de Choi. Un día Rafael se decidió a proponerle matrimonio a Wari, y para eso comenzó a planear un modo de hacerlo inolvidable. Por otro lado, Kang escuchó de un doctor que estaba relacionado con el jefe de los bandidos que buscaba, y cuando este intentó revelarle la verdad fue silenciado, pues resulta que la mente criminal estaba aliada con el jefe de la policía. Rafael preparó una gran sorpresa para Wari, con música y bailarines, y al final le propuso matrimonio. Ella, sin embargo, lo rechazó, porque no quería casarse solo por compromiso, sino con alguien que realmente la amara. La discusión se intensificó, y en un arranque de rabia, Wari terminó gritando que criaría sola al bebé. Wari volvió a casa enojada y se desahogó con su madre y su abuela. Al mismo tiempo, Rafael se enteró de que la policía investigaba la oficina de su padre tras hallar una foto comprometedora. Durante la inspección, Kang notó un destello en una maceta y descubrió que provenía del collar que tanto buscaban. Siguiendo las pistas, Kang rompió la maceta y encontró el bisturí con el que habían mandado al otro mundo al doctor que iba a confesar. Aunque todo apuntaba al padre de Rafael como culpable, Kang no terminaba de creerlo. Rafael fue a verlo a la celda y aunque su padre juró no estar involucrado, él no pudo confiar en sus palabras. La mañana siguiente la policía tomó al hospital y trasladó al papá de Rafael, pero fue robado y encerrado en una pecera por la verdadera mente criminal, su representante, quien además era la hija que él había dejado en un orfanato, llamada Lim. Por pura coincidencia y en una breve interacción, Wari la descubrió y decidió seguirla. Luego de eso le avisó a Kang, aunque fue demasiado tarde. Lim la descubrió y también la capturó. Kang alcanzó a escuchar el mensaje de Wari mientras estaba cerca del hospital y por poco logra detener a Lim. No obstante, como tenía a Wari de rehén, tuvo que dejarla huir. Afortunadamente, Rafael abordó un taxi y la siguió desde lo lejos. Fue de ese modo que dieron con el escondite de Lim. Rafael vio a su padre encerrado y se desesperó al ver cómo la pecera en la que estaba se estaba yendo muy rápido, por lo que intentó romperla con todas sus fuerzas. En ese momento Kang llegó y hablando cara a cara con Lim decidió dejarla escapar, solo porque tenía que salvar a su amada. Pudo haberla detenido con un tiro, pero eligió no hacerlo.
Al entrar en el escondite, la pecera estaba completamente llena. Kang encontró por suerte el mecanismo que la detenía y luego la rompió de un tiro. Más tarde, una vez que todos estaban a salvo, Raphael se disculpó con su padre por haber dudado de él. Aunque todo parecía resuelto, Wori se enfrentó a un nuevo reto. Yu, la escritora principal de la novela, quedó incapacitada, por lo que ahora pusieron su confianza en ella y en otra escritora más experimentada. Aún así, la señora reconoció que Wori no tendría el valor de darse el crédito por su trabajo, así que delante del director del programa y de Yu la nombró escritora profesional. Esto permitió que Wori ascendiera a escritora principal de la serie, ya que su talento había impresionado al director. La familia iba a celebrar, así que Ran llamó a Kang para que se les uniera, sin saber que la abuela también había invitado a Raphael. Su presencia ocasionó que el ambiente fuera incómodo, entonces Kang le pidió a Wori hablar en privado porque iba a pedirle volver. Raphael se interpuso y también le quiso pedir lo mismo, desatando una competencia entre ambos. La propuesta fue tan caótica que el mismo Choi tuvo que intervenir y mandar a cada quien a descansar. No obstante, la madre y la abuela tenían a su preferido entre los dos y ahora harían cualquier cosa por acercarlos a Wori. A la mañana siguiente, la difícil decisión de Wori se complicó todavía más, porque tanto Raphael como Kang pasaron por su oficina a disculparse por las tonterías que habían hecho, además de expresarle cuánto estaban dispuestos a entenderla en el futuro. La cosa es que durante estas confesiones Kang y Raphael se cruzaron, generando un momento bastante incómodo. Todo esto agobió tanto a Wori que no podía concentrarse en escribir su guión, porque no paraba de recordar lo especial que fueron con ella. Al salir del trabajo, Raphael quiso hablar con ella, pero también fueron interrumpidos por Kang, lo que desató una discusión muy absurda, en la que querían saber con quién se quedaba Wori, que terminó con ella confesando que los amaba a los dos por igual. Mientras Wori estaba viviendo todo esto, Lim fue a buscar a Mari y la obligó a robar información del hospital para hacerse con el control. Por la noche regresó a casa y se los entregó a cambio de la libertad de su madre. Cuando todo parecía salir de maravilla para Lim, descubrió que los datos estaban dañados. Entonces, al intentar atacar a Mari y a su madre, Kang y su compañera entraron a la casa, logrando arrestar finalmente a Lim. Resulta que Mari se arrepintió y le había contado todo a Raphael, quien fue el que le avisó a Kang. Así, después de tanto tiempo, por fin habían capturado a su criminal más buscado. Sin embargo, Kang sospechaba de su propio jefe, y en un momento en que el tipo se acercó a la celda de Lim para liberarla a cambio de dinero, Kang lo atrapó en el acto justamente. Esa noche Raphael y Kang fueron nuevamente a esperar a Wori, quien por estar demasiado cansada por tener que tomar una difícil decisión para la serie, no quiso hablar con ninguno de los dos, lo que permitió que ellos tuvieran un duelo para ver quién tomaba más. Al final, Wori logró escribir un muy buen capítulo trágico en el que el personaje que Choi interpretaba pasaba a mejor vida. Fue entonces que la emoción del momento y porque toda la familia estaba viendo la grabación en vivo, que Wori llamó papá a Choi por primera vez, lo que lo llenó de alegría. Al día siguiente, Kang fue a visitar la tumba de su padrastro. Ahí se encontró con Wori y aprovechó para decirle que al recordar lo especial que fue con él, lo llevó a estar dispuesto a querer como hijo propio al niño que tenía ella. Una vez que Wori regresó a casa, se encontró con su papá, quien le contó que quería proponerle matrimonio a Ran. Emocionada, ella lo ayudó a preparar todo. Sin embargo, Ran puso una condición para aceptar. Wori debía decidir con quién se iba a quedar. Wori no quiso decir con quién se quedaría para no robarle protagonismo a su madre, aunque prometió decirle personalmente al chico que escogió al día siguiente. Esto dejó tanto a Raphael como a Kang a la deriva por querer saber a quién había escogido. A la mañana siguiente, Wori iba de camino a trabajar cuando un fuerte dolor la invadió y es que estaba padeciendo apendicitis. Asustada por el bebé, se angustió durante la cirugía, pero resultó exitosa y sin mayor complicación, por lo que en un par de días le dieron de alta. Después, ella se fue a reunir con el hombre con quien decidió casarse. 10 meses después, la familia se reunió para celebrar los 100 días de la bebé, y todo parecía indicar que Wori se había quedado con Raphael. En eso, Kang también llegó a la fiesta y se podía notar que la relación de ambos rivales había mejorado. Sin embargo, Wori realmente decidió quedarse con Kang, y aquel día 10 meses atrás le confesó que él era con quien quería pasar el resto de su vida, por lo que le propuso matrimonio. Terminada la celebración de los 100 días de la bebé, vemos que Wori y Kang tenían un vínculo muy fuerte como pareja y también con la bebé. Además, ella ganó fama como escritora, convirtiéndose en la guionista principal de una novela en la que aparecería una actriz de renombre. Días antes de la boda, Wori dejó a la bebé bajo el cuidado de Raphael. Una noche, la familia recibió la noticia de que Ran estaba embarazada.
Emocionadas por la noticia y por la próxima boda, Wori durmió junto a su madre y la abuela, lo que terminó conmoviendo a las tres. El día de la boda se respiraba alegría, aunque Kang estaba atrasado porque no podía salir del estacionamiento. Viendo que se le hacía tarde, decidió ser más arriesgado y saltarse la valla, lo que provocó que fuera detenido por la policía. Wori se enteró y rápidamente fue a buscarlo, pero como lo único que podía tomar era el bus, entusiasmó a los pasajeros y al conductor, contándole todo lo que vivió ese año. Gracias a esto lograron llegar a tiempo, lo que hace el chisme, ¿verdad? Mientras Wori caminaba hacia el altar, su abuela y su madre podían ver entre lágrimas cómo su pequeña había crecido hasta ser una mujer que estaba a segundos de casarse. Esa noche Rafael cenó solo junto a la familia de Wori, quienes decidieron acogerlo como un miembro más de ellos. Por otro lado, Wori y Kang estaban nerviosos por pasar su primera noche juntos. Todas estas ganas que por tanto tiempo se habían guardado finalmente se liberaron. Desafortunadamente Rafael llamó a Wori para avisarle que tuvo que llevar a la bebé a urgencias, por lo que la noche de boda se vio frustrada, aparentemente porque una vez que Kang y Wori regresaron a casa, finalmente pudieron hacer el amoroso juntos, teniendo así su final feliz.